Muy buenas a todos de nuevo. Empezamos con la segunda parte de la mini charla sobre ligamento cruzado anterior y return to play. Esperamos que en esta segunda parte podamos aprender entre todos un poquito más sobre las fases 3 y 4 y los test de valoración que vamos a explicar a continuación. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo capítulo de Nuiciencia, como he dicho antes, para ver los diferentes test de valoración funcional basados en los criterios objetivos que hemos comentado en el anterior vídeo. Y en este caso hablaremos, como hemos dicho en la introducción, de los test de valoración que hacemos entre fase 3 y fase 4 y fase 4, al final de la fase 4 de la recuperación, para la vuelta a integrarse a la competición. En el primer vídeo hablamos de la fase 0, fase 1, fase 2. En este caso vamos a hablar de la fase 3, que es la fase que empezamos con ejercicios de agilidad, de salto, carrera. Fase 4, donde empezamos con el trabajo individual y sin contacto. Y en la fase 5, donde lo incorporaremos al deportista, en este caso el jugador de baloncesto, a la competición. Aproximadamente suele ocurrir la fase 3 en los test de valoración en torno a los 6 meses. Como hemos dicho lo dije en el vídeo anterior, no podemos hablar exactamente de una fecha porque nosotros no nos basamos en las fechas de recuperación por diferentes circunstancias que pueden ocurrir durante la recuperación de un ligamento cruzado, pero aproximadamente podemos hablar de unos 6 meses de evolución desde la cirugía para el fin de la fase 3 y para el fin de la fase 4 en torno a los 4 meses. También depende de diversos factores, la edad del deportista, el nivel competitivo, el tiempo de la temporada en el que estemos, las condiciones que tenga el entorno social del deportista, pero aproximadamente podemos hablar de este tipo de tiempos de recuperación para hacer los diferentes tests. ¿Qué hacemos nosotros para la fase 3 y la fase 4? Aproximadamente son los mismos tests. No varían. Va a variar más el estado del deportista que los tests que realizamos, porque el deportista ya en este caso está en un momento en el que ya consideramos que puede hacer estos tests que vamos a proponer. Vamos a sumar los tests de la fase 2 más los hop test, que son los test de salto, más el drop jump test, que en este caso nosotros escogemos el LES, el Landing Error Scoring System, que propuso Padua en el 2009 y que nos habla del riesgo, nos hace una predicción del riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior mediante un protocolo de valoración que analizaremos en las diapositivas posteriores. En cuanto a los hop test, como ven en la fotografía de al lado, gracias a los estudios como hablé en el vídeo anterior, de Noyes y Su y colaboradores, y Barber y colaboradores, se realizarán diferentes test de salto en torno a una línea paralela de 6 metros de largo, como las que estáis viendo en la imagen, y de unos 40 centímetros de ancho. Ellos proponen esos 40 centímetros, nosotros, claro, cuanto más jóvenes son los deportistas, hemos adaptado esa distancia porque costaba mucho trabajo que lo hicieran con 40 centímetros e incluso lo hemos hecho con 30 centímetros de distancia entre línea y línea. Aparte de, evidentemente, la propuesta de Noyes en 1991, hay algunos test más recientes, como este de Andrea Reif y colaboradores, que lo comenté en el vídeo anterior, de 2007, que analizaban 4 tipos de test de salto diferentes, de test de hop diferentes, realizados en 3 fases diferentes de la recuperación.
y demostraron la alta fiabilidad de este tipo de test para valorar la recuperación, el nivel del deportista en los procesos de recuperación del ligamento cruzado anterior. También hablé del test de Nicky Engelen-Melik, de la revisión sistemática de 2011, en el que analizaba cuáles eran los test de salto, los hop test más utilizados. Y en este caso nosotros, gracias a todos estos estudios científicos, de estos papers que hemos ido valorando, hemos incorporado para el análisis de la fase 3 y fase 4 de la recuperación del ligamento cruzado anterior, estos 5 tipos de test de salto, de hop test. En primer lugar, el test de distancia. Se hace con un apoyo unipodal, un salto a una sola pierna, digamos a la pata coja, hablando vulgarmente, sobre el inicio de la línea de 6 metros y lo máximo que el deportista puede alcanzar. Como veis en el vídeo ahora mismo, el deportista salta y tiene que caer estable sobre lo máximo que pueda realizar. En este test, concretamente, se analizan los dos miembros inferiores y se comparan los dos miembros inferiores. Deciros también que en todos los tests no solamente vamos a analizar bilateralmente al deportista, sino compararemos tanto con el banco de datos que tenemos de deportistas que se han lesionado del ligamento cruzado propio nuestro, como el banco de datos que tenemos de deportistas sanos que han hecho estos test para tener puntos de referencia. Y estaremos más focalizados en la edad del deportista y la referencia que puedan tener a esa edad. No le vamos a comparar a un chico de 18 años con uno de 13 el nivel de distancia que pueden alcanzar, por ejemplo, en este test. El segundo test que realizamos es un test hop cross, que se llama, y se toma el tiempo que tarda el deportista con ambos miembros inferiores, primero uno, después con el otro, en recorrer esos 6 metros. Tomamos el tiempo y el deportista tiene que pasar, o la deportista tiene que pasar la línea de 6 metros y ahí es donde tomamos el tiempo. Vale, cuando quieras. También lo hacemos a la pata coja, digamos, a un solo salto, hacemos triple salto, calculamos la distancia que consigue con una sola pierna en llegar, que dependiendo de la edad que tenga, pues evidentemente en este caso el chico puede tener unos 14-15 años y consigue llegar casi a 6 metros de distancia saltando, haciendo un triple salto a una sola pierna. El test más duro que les hacemos pasar es el test side to side. Son 30 segundos a una sola pierna, pasando la línea de 40 centímetros o de 30, en función de la edad que tenga, saltando a un lado o al otro. Este test suele ser muy exigente y nos habla, gracias a esa exigencia, del nivel verdadero que tiene el deportista en cuanto a su recuperación. Este test en bastantes ocasiones no lo realizamos en la fase 3, lo realizamos en la fase 4. Muchas veces el deportista no está preparado al final de la fase 3 para realizar este test. Y por último, el test de velocidad, que se hace a una sola pierna durante los 6 metros. Añadimos a esos test de hop test, añadimos, como he comentado antes, el Landing Error Scoring System. Es un test que el señor Padua y colaboradores en 2009 sacaron en un estudio científico y que demostraba el riesgo, como he dicho antes, de rotura del ligamento cruzado anterior en caso de que este test los deportistas puntuaran más de 5 puntos en la escala que les voy a comentar ahora. El test se puede utilizar tanto en jugadores deportistas que están recuperándose del ligamento cruzado anterior como en pretemporada para hacer un cribado de esos deportistas o esas chicas o chicos que puedan tener un mayor riesgo de lesionarse. Y nos ayuda muchísimo, junto a los otros test,
para poder hacer un cribado y redirigir a esos chicos a un programa preventivo que nos ayude a disminuir el número de roturas de ligamento cruzado anterior que podamos tener. El deportista o la deportista salta desde un box de unos 30 centímetros de alto, pasando una línea que marcamos en el suelo que está a la mitad de la altura del deportista. Hace un drop jump, una caída y repite el salto en vertical lo más alto que pueda. Tiene que caer estable y ahí analizaremos una serie de valoraciones que ahora voy a comentar. Les repetimos, hacemos 3 saltos con una visión frontal, grabándolo, es muy importante que sea grabado, y 3 saltos, una visión lateral, que también será grabado y analizado a posteriori. El test LES tiene una serie de valoraciones que haremos puntuando en casi todos los tests si existe o no existe, puntuación de 0 o 1, el valor que estamos analizando. Por ejemplo, al inicio del salto, en el contacto inicial, ¿cómo cae el deportista? Si el deportista cae estable, con los pies alineados, los pies no se rotan, si los hombros están en las rodillas y tobillos están alineados, si el tronco en la visión lateral está inclinado hacia adelante en el contacto inicial. Se hace una serie de análisis a posteriori, ya digo, no se hace in situ porque es muy complicado hacer este tipo de análisis de una sola vista, hay que hacerlo a posteriori, y solamente hay al final 2 valoraciones que haremos, que le daremos 3 puntuaciones, 0, 1 y 2, si hay un desplazamiento articular, un desequilibrio articular, o si hay también valorando la impresión que nos da el salto. A veces un salto podemos pensar que nos parece muy correcto y le damos una buena puntuación, o a veces un salto que nos parece muy incorrecto también tiene que tener su valoración en este test. ¿Cómo realizaremos esta valoración? Pues a posteriori, una vez que hemos terminado de analizar este vídeo, tomaremos nota de todas las puntuaciones y incluso podemos hacer mediante un análisis del vídeo, dibujando las diferentes cuestiones que nos plantea el test. En este caso, el deportista cuando hace el salto, el contacto inicial en la visión, en la imagen de la derecha, como vemos que una de las preguntas que nos hace es si el pie rota externamente más de 30 grados, como es en este caso. En este caso, en el pie izquierdo le daríamos un punto. En el pie derecho tendría un 0 puntos porque el pie derecho aterriza correctamente. En la visión lateral, una de las cuestiones que nos hace el test de LES es si el tronco se inclina a la hora de hacer el contacto, no cae alineado de manera recta, cae flexionando el tronco, y esto es un punto. Sin embargo, el contacto de los pies se hace primero con las puntas de los pies, después con los talones, y esto es un 0. En caso de que cayera primero con los talones y después con los pies, con la punta de los pies sería un punto, pero en este caso lo hace correctamente. También nos pregunta en la escala de valores si la flexión de la rodilla es menor de 30 grados, hay que darle un punto. Si la flexión del tronco es mayor de 30 grados, también tiene 0 puntos. En este caso son 67, con lo cual sería correcto. Otra de las, como ya comentamos y ya hicimos en la fase 2, nosotros añadimos a todos nuestros test de valoración una parte fundamental que es la valoración psicológica. Mediante el test se pueden usar diferentes tipos de test, el Tampa Scale o el Global Scale Rate. Hay muchos test de valoración psicológica que se utilizan en este tipo de lesiones, o lesiones de rodilla, o de tobillo, o de cadera, pero en esto solo utilizamos este.
y lo hacemos normalmente a los 3, 6, 9 meses para hacerle un seguimiento al estado mental en relación a su rodilla del deportista. Son 12 preguntas que vamos puntuando y que nos tiene que dar un 90% de valoración positiva para que le demos el ok para la vuelta al entrenamiento. Si no lo hace, no se lo permitimos. Hemos tenido casos en los que los test de evaluación funcional eran correctos, pero este test era incorrecto. Entonces no le hemos dado el permiso para volver, porque la confianza nosotros creemos y creo que es muy importante para que el deportista pueda volver a la pista seguro de sí mismo. Este es un test que tiene una evidencia científica a nivel 4 y que está traducido recientemente a castellano por Sala Barat y colaboradores. Terminando ya este mini blog, esta segunda parte del ligamento cruzado anterior y del return to play, hablamos de lo que a nosotros nos parece lo que debe ser la pirámide de la toma de decisión para la vuelta a la competición. En primer lugar, como base de la pirámide, como hemos hablado, están los test de valoración funcional y el test psicológico. Por supuesto, incluimos el tipo de deporte. Nosotros, evidentemente, el baloncesto está dentro de los deportes clasificados como 1 y 2, son deportes de contacto, de giro, de salto, de frenada, aterrizaje. Por supuesto, si un deportista realiza natación, evidentemente tiene muchísimo menos riesgo, o como decir, apenas riesgo de tener una rotura de la plastia en este caso. Pero en caso de baloncesto, de fútbol sala, son deportes de alto riesgo y que hay que tenerlo en consideración a la hora de tomar la decisión de dar el permiso para la vuelta a la competición. Evidentemente, el tiempo post-cirugía es una pata muy importante en función de la edad del deportista. Como hemos comentado, por debajo de 18 años hay que ser muchísimo más conservadores. Hay estudios que hablan de esperar hasta 2 años para tener la certeza de que la plastia no se va a romper, porque hay un proceso de ligamentización del nuevo tendón que se le incorpora a modo de ligamento, un proceso biológico que hay que respetar. Es muy complicado respetar esos 2 años, pero hay estudios que hablan ya, incluso por debajo de 18 años, tener que esperar hasta los 2 años para volver a jugar. Evidentemente, el nivel competitivo no es lo mismo un nivel amateur que un nivel de élite, vamos a llamarlo élite, incluso en categorías inferiores, niños que entrenan 4 o 5 veces y que juegan 2 partidos por semana. Por supuesto, en el momento de la temporada. Hay veces que, sobre todo en deportistas profesionales, que no es lo mismo una temporada que está terminando, que no merece la pena incorporar un jugador para lo que queda de temporada, que a lo mejor poder incorporarlo de manera progresiva al mitad de la temporada. Es otra clave que habría que tener en cuenta también. Por supuesto, dentro del batiburrillo de cuestiones a valorar están los intereses deportivos contractuales. No es lo mismo un deportista que tenga 1 año de contrato, que tenga 2, que tenga 3, la tranquilidad personal que tiene el deportista o la tranquilidad que tiene el club o la prisa que tiene el deportista por volver, a veces va mucho en función a este tema. Esta pirámide creo que es, digamos, la base de lo que tenemos que construir nuestra decisión para darle el ok a un jugador o a una jugadora para volver a competir. Y por último, ¿quiénes toman esa decisión? Creo que debe ser una decisión consensuada en cuanto a, por supuesto, el club con todos sus servicios médicos, el traumatólogo que la ha operado, que dio el ok, que es la persona seguramente más importante, junto a todo el equipo del área de salud y rendimiento. El deportista, por supuesto, tiene su opinión. El entorno del jugador influye muchísimo y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y el entrenador que esté en el equipo, en este caso, también puede, por supuesto, dar su opinión y entre todos hacer lo mejor para la salud de la rodilla del deportista, para la salud de la plastia, pero también para la salud del deportista en general o de las deportistas en general
y de la satisfacción de todo el entorno. Nada más, espero que les haya parecido interesante, les agradezco que estén aquí escuchando y viendo este mini blog. Cualquier comentario, cualquier duda, por supuesto nos la pueden dejar tanto aquí en YouTube como en nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter de Unicaja Saludren, del área de salud y rendimiento de Unicaja Baloncesto. Ha sido un placer y encantado.